La sesión pasada platicábamos que pues el nivel de carga axial, sobre todo en compresión con la que a la que está sujeto el miembro estructural de concreto, pues afecta mucho sus propiedades, tanto su capacidad de deformación, como su resistencia, como su rigidez. Y que entonces, cuando uno hace un modelo de análisis, pues tiene que entender que las propiedades del miembro estructural de concreto pues depende del nivel de carga axial y que entre otras cosas es necesario entender que conforme mayor sea la carga axial en compresión, más inestable es el comportamiento del miembro estructural, o sea, en algún momento dado pues puede presentar mayor rigidez en flexión, puede incluso presentar una capacidad en flexión atractiva, pero el asunto es que no logra estabilizar su comportamiento, sino que a niveles bajos de deformación, pues pierde su resistencia. Entonces, si se espera comportamiento plástico leve en las columnas, pues normalmente es suficiente con establecer un diagrama de interacción. Acuérdense que el diagrama de interacción está asociado a una deformación unitaria máxima en el concreto. Entonces, incluso dimos como ejemplo que, por ejemplo, en el caso de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto de Ciudad de México, el valor de deformación unitaria máxima para el que se establece el diagrama de interacción es de 0.003. O sea, cada uno de estos puntos, la resistencia en flexión asociada a cada uno de estos puntos considera que la deformación unitaria máxima del concreto es de 0.003. Pero lo que tenemos que entender es que si esa deformación unitaria máxima fuera mayor, el diagrama de interacción ya no se mantendría igual, cambiaría. Y casi siempre cambiaría en la zona de compresión. ¿Por qué no cambia en la zona de tensión? Pues vean que cuando el nivel de carga axial en el miembro estructural es bajo, el miembro es capaz de mantener la carga a altos niveles de deformación. Quiere decir que la capacidad de inflexión que exhibe a grandes deformaciones unitarias de deformación en el concreto, pues es similar al que desarrolló cuando el concreto tenía bajos niveles de deformación. Pero noten que eso no es cierto del lado de compresión. La pieza es capaz de desarrollar su resistencia en compresión, digamos, para deformaciones unitarias bajas del concreto, pero conforme se incrementa la curvatura y por ende la deformación unitaria en el concreto, noten cómo el elemento no es capaz de mantener su capacidad, la pierde. Entonces lo que estamos diciendo es que un diagrama de interacción asociado a mayores niveles de deformación, en la zona de tensión se parecería mucho, pero en la zona de compresión veríamos una capacidad de reducción importante en la capacidad del elemento. Entonces, si por ejemplo diseñamos nuestro marco con el concepto de viga fuerte, perdón, de viga débil, columna fuerte, pues las columnas van a estar trabajando a bajos niveles de deformación y entonces un solo diagrama de interacción nos es suficiente. Pero si por alguna razón las columnas desarrollaran comportamiento plástico de importancia, este diagrama de interacción ya no sería representativo. Tendríamos que plantearle al programa de computadora un nuevo diagrama de interacción para columnas trabajando a altos niveles de deformación. Pues normalmente un marco bien diseñado no necesitamos este segundo diagrama de interacción. Y en este curso pues no es aceptable que las columnas desarrollen comportamiento plástico severo. Pero bueno, nada más tomar en cuenta que cuando nosotros establecemos un solo diagrama de interacción para las columnas, estamos presumiendo que las columnas no tendrán un comportamiento plástico de importancia. Si en nuestro marco, como parte de nuestra estructura, las columnas tuvieran que desarrollar comportamiento plástico de importancia, tendríamos que considerar esto, que conforme fuera incrementándose la deformación en las columnas, a altos niveles de carga axial, nuestras columnas no serían capaces de conservar su capacidad resistente. Bueno, entonces, para resumir lo que hemos visto en cuanto a la influencia de la carga axial,
podemos decir que un incremento de carga axial se ve reflejado en un cambio en la resistencia en flexión. También a mayor carga axial en compresión hay mayor rigidez, y esto se debe a que la columna se agrieta menos. Pero también a un incremento de carga axial en compresión está asociado a menor capacidad de deformación última y menor deformación a la cual puede sostenerse el momento. Entonces el momento se alcanza, pero si hay alto nivel de carga en compresión, se pierde rápidamente. Bueno, habiendo explicado en términos generales el comportamiento en flexión de los miembros de concreto reforzado, vayamos a ver cómo las consideraciones que hay que hacer para estimar las diferentes propiedades estructurales de los miembros de concreto en flexión. Y cuando estamos hablando de las diferencias, de las diferentes propiedades estructurales, estamos hablando en su resistencia en flexión, o sea, en su momento resistente. Estamos pensando en su capacidad de deformación en flexión y estamos pensando en su rigidez en flexión. Entonces, pues vayamos a ver las consideraciones que hay que hacer para establecer para un modelo de análisis no lineal cada una de estas tres propiedades. Lo primero que hay que entender es que aunque estamos hablando de estas propiedades como si fueran propiedades independientes, es importante entender que hay una interacción importante entre las tres propiedades. O sea, aquí estamos tratando cada una de las propiedades por separado, pero en realidad hay que entender que las tres propiedades están cercanamente, dependen unas de otras, ¿no? Que un incremento en resistencia se refleja en una menor capacidad de deformación, etc. Entonces, la primera que vamos a decir, bueno, la primera que vamos a aprender o vamos a discutir cómo se establece es la resistencia en flexión de un miembro estructural, y podríamos decir que podríamos dejarle a la computadora el trabajo de calcular este momento resistente. También es necesario mencionar que las fórmulas incluidas en los reglamentos por lo general dan una muy buena idea de la resistencia que los miembros estructurales de concreto reforzado con diferente detallado exhiben ante la acción de diferentes elementos mecánicos. Básicamente lo que estamos diciendo es que también podríamos usar las fórmulas de los reglamentos o las consideraciones que hacen los reglamentos para calcular la resistencia en flexión de nuestros miembros estructurales de concreto. Sin embargo, dice que en un contexto de diseño basado en desplazamientos o de evaluación basada en desplazamientos, no se requiere una estimación conservadora de la capacidad resistente, del momento resistente. De tal manera que debe usarse el valor esperado de las propiedades de los materiales estructurales e ignorarse el uso de factores de reducción de resistencia. ¿Qué es lo que está diciendo este párrafo? Que podemos ir a una norma de diseño de estructuras de concreto y con base en las consideraciones que esa norma haga calcular el momento resistente de nuestras piezas de concreto. Nada más que nos llama la atención a un hecho, que cuando nosotros estamos en un formato de diseño basado en fuerzas, normalmente reducimos el momento resistente que puede alcanzar la pieza de concreto. ¿Por qué? Porque en ese contexto de diseño basado en fuerzas, reducir la capacidad resistente es conservador. Y eso lo hacemos pues para tomar en cuenta la incertidumbre, las grandes incertidumbres que están involucradas en el cálculo de la capacidad resistente de la pieza. Entonces, normalmente, y aunque no lo pensemos explícitamente, castigamos dos veces el momento resistente que pensamos que tiene nuestra pieza de concreto. Primero, usamos un valor reducido de las propiedades de los materiales estructurales. Cuando yo digo que uso un F'C de 250, o pensando en las barras del refuerzo longitudinal, un Fy de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado, para calcular el momento resistente de un elemento de concreto, no pienso en que esos valores son valores castigados. O sea, que mi elemento de concreto ya construido en el campo va a tener un F'C más grande y va a tener un Fy más grande. El acero de refuerzo con el que construya mi pieza va a tener una capacidad resistente mayor. Entonces, yo castigo
las resistencias de los materiales estructurales y entonces por ende estoy castigando la resistencia en flexión del miembro. Y la otra cosa es que uso un factor de reducción de resistencia. Sobre la fórmula, sobre la ecuación o sobre el procedimiento que yo uso para calcular la resistencia que va a tener mi elemento de concreto reforzado, yo reduzco esa capacidad resistente por un factor de reducción de resistencia que es menor que 1. Ahora, en el caso de un formato de evaluación basado en desplazamientos, yo no quiero tener una estimación conservadora de la capacidad resistente del elemento estructural. Yo quiero tener una estimación lo más razonable posible. Yo no quiero castigar la resistencia, yo quiero saber lo mejor posible cuál es esa resistencia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues acuérdense que cuando yo calcule la resistencia en flexión de un elemento de concreto que esté sujeto a cargas axiales, pues yo voy a tener que establecer un diagrama de interacción. Y otra vez yo puedo establecer ese diagrama de interacción ya sea con las recomendaciones de las normas o con software especializado. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una sección de concreto reforzado y yo con software especializado, acuérdense que ya discutimos esta idealización, yo podría sacar un diagrama momento-curvatura. Y con este diagrama momento-curvatura, fijarme el momento que es capaz de alcanzar la sección de concreto y con base en ello establecer la resistencia para mi modelo de análisis no lineal. Ahora, normalmente los estándares o los manuales o las guías para hacer modelos de análisis no lineal nos van indicando algunas cosas como este inciso 10.322 del documento ASC 41, que es un poquito lo que vamos a lo que acabamos de decir. Dice que cuando nosotros calculemos la resistencia de nuestros elementos estructurales hay que usar las resistencias esperadas de los materiales estructurales. Y nos explican que la resistencia esperada es pues el valor medio de la resistencia de los materiales estructurales. Entonces, dice que cuando nosotros hagamos nuestros cálculos, pues hay que usar estas resistencias esperadas. Noten que estas resistencias esperadas no son las que usamos cuando nosotros diseñamos nuestras piezas de concreto. Las resistencias que usamos cuando diseñamos son más pequeñitas. Ahorita vamos a tratar de entender cuantitativamente la diferencia entre una resistencia esperada y la otra, la resistencia nominal que yo uso con fines de diseño. Y la otra cuestión que me llama a este párrafo la atención es que no debo usar factores de reducción de resistencia. O en otras palabras, dice que se pueden tomar igual a la unidad. ¿Qué quiere decir que un factor de reducción de resistencia sea igual a la unidad? Pues que no estoy reduciendo con fines de diseño la capacidad resistente que yo estoy estableciendo. Entonces, en el inciso del ASC 41 me establece cuál es la diferencia entre las resistencias nominales que yo uso con fines de diseño, que dice que deben ser tomados como valores de límite inferior. Y me dicen que estas son las nominales y que yo puedo convertir estas propiedades nominales a una resistencia esperada. Entonces, noten los dos conceptos. Una resistencia nominal, que es un valor reducido, que yo uso con fines de diseño. El F'C de 250, el Fy de 4200. Pero dice que no, que el valor de resistencia con el que yo debo establecer mi modelo de análisis no lineal no es este valor reducido, que yo quiero un valor esperado o un valor medio. Y dice que yo puedo pasar de unas propiedades de las nominales a las esperadas a través de multiplicar los valores de resistencia de diseño por estos factores. Entonces dice que la resistencia, el F'C del concreto, yo tendría que multiplicar el F'C que yo estoy usando en los cálculos, el valor que yo estoy usando en mi memoria de cálculo, el valor que yo voy a dejar reflejado en los planos, yo lo tendría que multiplicar por 1.50 para establecer mi modelo de análisis no lineal.
Y el FY, el 4200 que yo dejo, del cual yo dejo constancia en mi memoria y en los planos, yo lo tendría que multiplicar por 1.25 para establecer el valor esperado con el que yo debo elaborar mi modelo de análisis no lineal. Estos valores son americanos y toman en cuenta pues todo lo que en Estados Unidos se debe tomar en cuenta. Y quizás en México el valor de sobreresistencia o este factor en México sea un poquito más pequeño. Aquí hay muchas cosas que se toman en cuenta para establecer 1.50. Pero en México, digamos que el control de calidad con que fabricamos el concreto, pues es más bajo que el control de calidad que se usa en Estados Unidos. Entonces hay que tener cuidado. Cuando uno usa este factor en la práctica mexicana, pues tendría que estar seguro que el control de calidad del concreto que se está usando en la obra, pues es adecuado. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que antes de calcular la resistencia en flexión de mis piezas de concreto, yo tendría que multiplicar el F'C por 1.50 para establecer el F'C con el que yo voy a hacer mi modelo de análisis no lineal, y el Fy yo lo tendría que multiplicar por 1.25. Ahora, eso por un lado. Acuérdense que además no hay factor de reducción de resistencia. Además, en el modelo de análisis no lineal tenemos que tomar esto del concepto de sistema. Dijimos cuando empezamos esta unidad que íbamos a usar un enfoque sistémico. ¿A qué nos referíamos con un enfoque sistémico? Que decíamos que las propiedades de los miembros estructurales individuales surgen a partir de su interacción. Bueno, surgen a partir de sus propias propiedades individuales, pero también están fuertemente influenciadas por la interacción con los otros miembros estructurales. Entonces, en el modelo de análisis no lineal, tenemos que pensar cómo nuestros diferentes miembros estructurales interactúan con los otros miembros estructurales para poder sacar sus propiedades. Y eso, pues también se da en el caso de la resistencia en flexión. Entonces, por ejemplo, en el caso de sacar la resistencia en flexión negativa y en flexión positiva de las vigas, pues tenemos que entender que muchas veces la viga ha sido colado monolíticamente con la losa. Y entonces, aunque el refuerzo de la losa ha sido puesto ahí para resistir cargas gravitacionales, muchas veces cuando la viga desarrolla un momento negativo, todo un acero que está digamos, en la porción de la losa que es vecina a la viga, pues también trabaja junto con la viga. Y que entonces el momento negativo de la viga, pues no solo debería tomar el acero negativo de la viga, sino también debería tomar en cuenta este acero. Y entonces, pues, se saca un ancho equivalente de la losa y todo el acero longitudinal de la losa se añade, siempre y cuando esté bien anclado, que nuestra norma exige que esté bien anclado, se le suma el acero negativo de la viga y eso es el acero negativo total. Y con base en este acero negativo total es que se calcula la capacidad de inflexión negativa de la viga. Noten que este área de la losa pues puede ser grande en relación a esta área de acero negativo de la viga. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que bajo ciertas circunstancias el momento negativo que uno asigna a su modelo de análisis no lineal es mucho más grande que el momento negativo con el que se trabajó durante la etapa de diseño. Y lo mismo resulta del lado de compresión. También cuando yo saco la capacidad resistente en flexión positiva, pues tengo que tomar en cuenta que la porción hay una porción de la losa que trabaja digamos, en compresión junto con la viga, y entonces eso cambia su capacidad resistente en flexión. Ahora, preguntarán, y bueno, ¿qué pasa si esta es una losa cero? Bueno, siempre y cuando haya transmisión de cortante rasante entre la viga y la columna, y la losa, pues vamos a tener que tomar esta propiedad compuesta. Entonces, eso, por ejemplo, en el formato ASC41, pues está explicado en el inciso 10.313, donde pues nos explican que en el caso de la viga, pues que actúa integralmente con un patín, y este patín está conformado por un ancho equivalente de la losa, que la rigidez y la resistencia y la capacidad de deformación
de la sección transversal de mi miembro de concreto, pues tiene que tomar un ancho efectivo de losa a cada lado del alma de la sección rectangular. Y aquí nos dice pues de qué tamaño sería de qué tamaño sería la porción de losa que trabajara como patín de mi viga. Y dice entonces que además que para que la resistencia de un miembro estructural tenga significado, es importante entender qué tanto puede deformarse mi miembro estructural. Dice que el miembro debe ser capaz de desarrollar su resistencia de diseño y, muy importante, mantenerla en el rango plástico de comportamiento, y que esto implica tomar medidas en cuanto a su detallado. A ver, lo que está diciendo este párrafo es que yo puedo calcular la resistencia de un miembro de concreto. Pero si ese miembro de concreto no es capaz de mantener esa resistencia en el rango plástico de comportamiento, entonces, en términos de sismo resistencia, aunque yo pueda calcular esa resistencia no tiene sentido para mí. O sea, no solo se trata de calcular razonablemente bien cuánto es la resistencia del miembro de concreto reforzado, sino que tenemos que tomar medidas de diseño para que el miembro mantenga su resistencia una vez que incurre en comportamiento plástico. Para nosotros en este curso no se trata de estimar la resistencia. Se trata en parte de estimar la resistencia y en parte de ver cómo le hacemos para que el elemento logre mantener su resistencia una vez que se deforma en el rango plástico de comportamiento. Y finalmente dice que es necesario considerar que el miembro estructural no podrá alcanzar su propiedad o su capacidad resistente si sufre fallas inesperadas en sus soportes o conexiones y apoyos. Entonces, que no solo se trata de la capacidad del miembro estructural, sino también tenemos que revisar que la capacidad de sus soportes, de sus conexiones, sea la suficiente para que el elemento pueda desarrollar su resistencia máxima. Dentro de este contexto es muy importante considerar los efectos de una posible resistencia sobre resistencia en flexión de los diferentes elementos estructurales en el desempeño esperado de la estructura. A ver, lo que estamos diciendo es que en la evaluación basada en desplazamientos que nos vamos a plantear, evaluación basada en desempeño que nos vamos a plantear en este curso, no queremos calcular la resistencia en flexión de manera conservadora. Queremos calcularla el valor de la manera más razonable posible. O sea, yo quiero saber cuál es el valor real. Yo no quiero saber un valor castigado con fines de diseño. Yo quiero saber o tratar de estimar lo mejor posible la capacidad resistente real de los miembros estructurales. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a evitar fallas frágiles. Noten que según esta resistencia real en flexión, pues mi elemento estructural va a desarrollar cortantes. Estos cortantes equilibran estas capacidades reales en flexión. Si yo subestimo estos momentos, yo voy a subestimar este cortante. Y si yo subestimo este cortante, puede ser que el elemento se dañe en corte antes que en flexión. Y dijimos que en este curso eso es inaceptable. Entonces, yo necesito establecer de la manera más realista posible este cortante para poder diseñar apropiadamente este miembro estructural para que no se dañe en corte. La única forma en que yo puedo establecer de forma razonable estos cortantes es hacer la evaluación más realista que yo pueda de estas capacidades en flexión. También retrasar comportamiento indeseable. No solo es la cuestión del cortante. Hay otras cosas, por ejemplo el apoyo, ¿no? Si yo no estimo bien esta capacidad en flexión, es posible que yo no diseñe bien la conexión del miembro, ¿no? Para que la conexión sea más resistente que el miembro, pues yo tengo que evaluar lo mejor posible esta capacidad en flexión. Y la otra cosa y final es que muchas estructuras, la respuesta de la estructura depende de la resistencia real de los miembros estructurales. Entonces, si yo no estoy estimando de manera razonable la capacidad resistente de los miembros estructurales, yo no voy a estimar adecuadamente la respuesta del sistema estructural. Y yo lo que quiero es estimar lo mejor posible la respuesta del sistema estructural para tomar las acciones de diseño conducentes. Entonces, pues es importante entender que la resistencia de flexión de un miembro estructural puede ser considerablemente mayor que aquella contemplada durante su diseño
o la predicha a partir de una sección transversal. Y esto se debe a muchas cosas. Entonces, veamos por qué finalmente los elementos de concreto acaban con mucho mayor resistencia que la que uno contempla durante su diseño. Hay alguna serie de artículos que puse ahí en la, digamos, en la zona de lecturas pues que explican cómo es que las estructuras desarrollan resistencias mucho mayores, pero mucho mayores que las resistencias que manejamos con fines de diseño. Y entonces acuérdense que acá en la cuestión del modelado no lineal queremos estimar las resistencias esas, las grandes, las que realmente tiene el sistema estructural. No nos interesan en este curso en particular las resistencias reducidas castigadas de diseño. Entonces, ¿por qué hay tanta sobreresistencia en flexión en los miembros de concreto reforzado? Pues primero por las propiedades nominales contra las esperadas. Las nominales son propiedades castigadas. Entonces, nosotros podemos diseñar en flexión los miembros estructurales suponiendo que el FY de sus barras es de 4200. Pero si nosotros tomamos un lote de barras longitudinales y las vamos a probar en la máquina universal, pues vamos a ver que la resistencia real promedio de esas barras pues es mucho mayor que la que nosotros usamos con fines de diseño. Y la resistencia que va a desarrollar el miembro estructural pues se da a partir de las propiedades reales, no a partir de unas propiedades castigadas que, digamos, dentro de un formato basado en fuerzas tiene sentido castigarlas, pero en una evaluación basada en desempeño no. Y eso sin considerar que el miembro, una barra de acero pues puede desarrollar sobre resistencia, ¿no? Endurecimiento por deformación, que tiene endurecimiento por deformación y que entonces su resistencia máxima puede ser mucho mayor que la resistencia de fluencia. Entonces, pues lo mismo podemos decir que el concreto tiene mayor resistencia esperada que la nominal. Entonces, en primera, pues por eso los miembros de concreto aguantan mucho más que las resistencias que vamos manejando en diseño. Ahora, eso es a nivel material. A nivel sección, pues usamos factores de carga y resistencia. Nosotros hacemos más grandes las cargas de diseño, pues, y hacemos más pequeñitos los momentos resistentes. Y entonces, pues, si hacemos más grandes las cargas de diseño y hacemos más pequeñitos los momentos resistentes, pues las secciones van a quedar con más capacidad de flexión que la que estrictamente necesitan según nuestros números. También, pues, hay reglas o muchas veces cuando uno construye, pues uno tiene que ir, cuando uno como ingeniero estructural diseña una estructura, pues tiene que ir siguiendo ciertas reglas que hagan posible que el sistema estructural sea fácilmente construible. Entonces, pues muchas veces las dimensiones de los miembros estructurales van en múltiplos de 5 o de 10. O sea, las columnas no se construyen de 83 centímetros por 83 centímetros. En todo caso, pues uno dice, a ver, la voy a plantear de 90 por 90, pues porque construir una columna de 90 por 90 es más fácil que construir una de 83 por 83. Es más fácil llevar las medidas cuando son múltiples de 5 o 10. Entonces, muchas veces las columnas quedan más grandes precisamente por esta convención que lo estrictamente necesario. A veces, pues hay que estandarizar los miembros estructurales. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo tengo 20 vigas en un entrepiso, mal haría yo en diseñar 20 vigas diferentes y pedirle al constructor que en cada entrepiso construya 20 vigas diferentes. Eso sería pues una verdadera pesadilla, no solo para el equipo que construye el edificio, sino para el equipo que supervise la construcción. Entonces, ¿qué hacemos? Que si los momentos más o menos no son tan diferentes, pues usamos la misma armado para las 20 vigas en el entrepiso. ¿Qué quiere decir? Pues que algunas vigas van a quedar bastante sobradas con respecto a su resistencia, lo que el análisis me decía que necesitaban esas vigas. Yo no estoy haciendo esas vigas más resistentes, para darle más resistencia al edificio, sencillamente le estoy haciendo más resistente para poder estandarizar todas las vigas en un entrepiso. Ya hay veces que nosotros mantenemos los armados en varios entrepisos seguidos. Tampoco vamos cambiando todos los armados piso por piso. Entonces, pues no es raro encontrar edificios en que uno dice, bueno, en 2 o 3 pisos seguidos
Yo voy a mantener los armados constantes precisamente para poder estandarizar. Esa estandarización es importantísima durante la etapa de la construcción e incluso hace que muchas veces el costo final de la estructura sea más barata que si yo trato de optimizar el acero de todas las vigas y hago 20 vigas diferentes. Aunque yo en el despacho crea que reducir la cuantía de acero de todas las vigas en su mínima expresión puede ser lo más barato. ¿Por qué? Pues porque estoy reduciendo el consumo de acero en mi sistema estructural. En realidad estoy ocasionando una serie de problemas en el campo que hace que finalmente la estructura cueste más. Entonces, pues, esta estandarización lleva a que varios miembros del sistema estructural sean más resistentes que lo que yo estrictamente necesito. También hay ciertas dimensiones mínimas, ¿no? Por ejemplo, hay requisitos de que el tamaño mínimo de una viga tiene que ser de tanto, o el tamaño mínimo de una columna tiene que ser de tanto. También hay requisitos mínimos en que se pueda construir las cosas. Si yo, el análisis me puede decir que yo necesito una columna de 20 centímetros por 20 centímetros. Pero si piensan lo enormemente difícil que sería armar una columna de 20 por 20, pues a lo mejor el ingeniero dice, pues voy a poner una de 50 por 50. No necesito una de 50 por 50, pero no voy a prescribir una columna que no se puede construir. Entonces, lo que les quiero decir que por varias cosas asociadas al mundo real, mis elementos de concreto acaban siendo más grandes y teniendo más armado que el que requiere. Y eso independientemente de que el diseñador sea conservador y diga, a ver, pues yo le voy a poner un poquito más armado de lo que estrictamente me pide el análisis. Y hay otros también, por ejemplo, los efectos de carga gravitacional. Puede ser que bajo ciertas circunstancias algunos de los miembros del sistema estructural queden regidos por cargas verticales. Y acuérdense que a las cargas verticales o a la condición a la combinación de cargas que toman en cuenta efectos de cargas verticales, también les ponemos un factor de carga, y es un factor de carga más grande que el que usamos cuando diseñamos por sismo. Entonces, si algunos de mis miembros estructurales están quedando regidos por cargas verticales y además usamos un factor de cargas muy grande, pues toda esa resistencia extra que tienen los miembros la van a usar para resistir sismo una vez que mi sistema estructural se vea sujeto a la acción de un sismo. Eso a nivel de secciones. Ahora, a nivel de miembro y estructura, pues ya vimos en la unidad 2 que cuando no todos los miembros de un sistema estructural fluyen simultáneamente, el sistema estructural va desarrollando una resistencia mayor que la asociada a su primera afluencia. Y pues casi esto ocurre casi en todas nuestras estructuras. No todos los miembros fluyen simultáneamente. ¿Se acuerdan que si no todos fluyen simultáneamente, algunos permanecen elásticos? Y mientras haya miembros que permanezcan elástico, tenemos una rigidez postelástica positiva que hace que la estructura pueda ir desarrollando mayor resistencia a pesar de que ingresó a su rango plástico de comportamiento. Eso dijimos que lleva a que la resistencia máxima del sistema estructural sea mayor que aquel asociado a la primera afluencia. Y también, pues, tenemos esta interacción de los miembros estructurales, ¿no? En que, pues, si yo tengo una viga que está interactuando con una losa y la losa empieza, el acero de la losa empieza a trabajar con el acero de la viga, pues obviamente la viga va a alcanzar una resistencia mucho mayor que la que estaba pensada durante su diseño. Finalmente, hay otro tipo de interacciones que se dan en las estructuras de concreto particularmente que son muy interesantes. Normalmente cuando estamos trabajando con una sección en flexión de concreto reforzado, la profundidad del eje neutro es muy pequeñita comparado con el peralte de la pieza. Más o menos es típico pensar que la zona del elemento de concreto que está trabajando en compresión es más o menos 20% del peralte. O sea, el bloque de compresión tiene una profundidad muy pequeñita comparada con el peralte de la pieza. ¿Se acuerdan que en el modelo de análisis las propiedades que se dan son las propiedades centroidales? Cuando yo doy las propiedades de las barras, de mis miembros de concreto, esas propiedades están calculadas con respecto al centroide. Noten que entonces, independientemente de si en un elemento de concreto, un miembro de concreto,
la sección transversal está trabajando a momento positivo o momento negativo, el eje centroidal está sujeto a deformaciones unitarias en tensión. ¿Qué quiere decir? Una cosa un poco rara, pero así se da. Cuando nuestros miembros estructurales trabajan en flexión, se alargan. Noten cómo su eje centroidal está pues elongándose a lo largo de todo el eje de la pieza. Si yo integro esta deformación unitaria a lo largo de todo el largo de la pieza, pues lo que voy a concluir es que el elemento se está alargando. Si se está alargando, si estuviera en el aire, pues se podría alargar libremente, pero el elemento está conectado a otras cosas. Y entonces, por ejemplo, si este elemento de concreto está trabajando junto con una losa, pues la losa no va a dejar que este miembro se alargue gratuitamente, ¿no? Pues la losa tiene una rigidez axial y cuando este elemento se quiere alargar, pues la rigidez axial de la losa va a resultar en una tensión. Entonces, cuando el miembro se quiere alargar, la losa desarrolla una tensión, pero pues esta tensión no se puede generar de la nada y tiene que haber un equilibrio en los esfuerzos internos de esta viga. Entonces, para que esta losa se tense, forzosamente lo que tiene que resultar es una compresión en la viga. Y nosotros sabemos que cuando una viga desarrolla cierto nivel de compresión, incrementa su capacidad de inflexión. Entonces es una interacción muy interesante. Cuando mis vigas de concreto se deforman en doble curvatura en flexión, se alargan, pero dado a la presencia de la losa no se alargan gratuitamente. La losa se tensa y la viga se comprime. Noten que sísmicamente lo que más me debería preocupar en el diseño de la losa son estas tensiones. A veces se dice que la losa trabaja con la viga como si fuera un patín a compresión, pero curiosamente lo que más me debería preocupar en el caso del diseño de la losa es este trabajo a tensión que resulta de la interacción con la viga. Pero desde el lado de la viga, pues noten que hay un incremento en la flexión y que este incremento en la flexión tiene consecuencias y que yo debería tomar en cuenta. Ahora, todavía en el caso de elementos de concreto, esta interacción existe, pero digamos que si no la tomamos en cuenta en el modelo de análisis no lineal, pues estamos ignorando algo importante, pero digamos, este efecto podría ser razonablemente ignorado cuando estoy modelando un marco. Pero hay otro tipo de interacciones en los miembros estructurales de concreto que no podríamos ignorar. Por ejemplo, el caso de un muro de concreto. Esto ya lo habíamos especificado en el caso de ¿qué le pasa a una viga? ¿Se acuerdan que aquí se forma una grieta? Pero lo importante es que un muro o cualquier elemento del lado de compresión, pues digamos, este concreto no puede hundirse acá porque sencillamente pues aquí tengo una superficie sólida de concreto. Pero del lado de tensión se abre una grieta muy grande. ¿Qué quiere decir? Que esta esquina se va a quedar, digamos, en términos de altura, justo en el mismo punto donde está. Pero esta esquina se va a levantar. ¿Por qué se va a levantar? Pues porque aquí se está formando una grieta. El que se forme una grieta quiere decir que este punto se está levantando con respecto a la superficie de apoyo de concreto. Entonces, esta esquina se va a levantar. ¿Y qué pasa cuando esta esquina se levanta? Pues que si yo tengo vigas perpendiculares o una viga acá, pues si yo quiero levantar esta viga, pues esta viga tiene rigidez en flexión y va a empujar hacia abajo el muro. Y entonces, si es un muro relativamente alto y hay varias vigas que se conectan a él en altura, pues estas vigas van a empujar hacia abajo esta porción del muro y lo que van a desarrollar es una carga axial en el muro y esta carga no es nada despreciable, ¿no? Incluso en pruebas experimentales de especímenes relativamente grandes, se ha visto que la capacidad de inflexión resistente del muro puede incrementarse muchísimo cuando yo tomo la presencia de esta carga axial en relación al caso en que yo no me diera cuenta que estas cargas axiales se están formando. Entonces, por ejemplo, si yo hiciese un modelado no lineal de un muro,
realmente tendría que asegurarme que esta interacción con las vigas estuviera bien modelada para poder capturar bien este efecto. En el caso de un marco, este efecto existe, pero no es tan importante y entonces lo podríamos ignorar. A ver, les he dicho muchas cosas en términos de cómo se calcula la capacidad resistente en flexión de los miembros de concreto reforzado. A lo mejor quise darles tantos detalles que pues es fácil perderse. Entonces, a ver, no nos perdamos. Hagamos un resumen y voy a decirles lo que es importante para este curso. Cuando nosotros establezcamos la capacidad resistente de nuestras articulaciones plásticas en los extremos de nuestros miembros de concreto reforzado, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que hay dos formas, o en este curso, o los estándares de análisis no lineal, nos dan básicamente dos formas de calcular la resistencia en flexión de una sección transversal de concreto reforzado. Ambas formas consideran o nos piden que usemos la resistencia esperada de los materiales estructurales y que no consideremos factor de reducción de resistencia. Acuérdense que si yo tengo las propiedades nominales de diseño, yo puedo calcular las resistencias esperadas con los factores de la tabla que discutimos antes, ¿no? Hay una tabla que me dice por cuánto tengo que multiplicar la propiedad nominal para establecer la resistencia esperada. Regla 1. Regla 2, no usamos factor de reducción de resistencia. O si lo quieren pensar de otra forma, o dicho en otras palabras, usamos un factor de reducción de resistencia igual a 1. Y en su caso tendríamos, bajo la consideración de estas dos cosas, tenemos dos formas de calcular la resistencia. Yo idealizo mi sección transversal y saco un diagrama momento-curvatura. A ese diagrama momento-curvatura lo idealizo hago una idealización bilineal. Bilineal quiere decir dos líneas, uno para el rango elástico y otro para el rango plástico. Obviamente, si tengo dos líneas, pues va a haber un punto de quiebre. La resistencia en flexión de mi miembro estructural es la que está asociado a este punto de quiebre. Y dice que si yo no quiero usar un software como este, una buena alternativa es sencillamente usar las consideraciones que hace un cuerpo normativo. En nuestro caso serían las normas técnicas complementarias de diseño y construcción de estructuras de concreto. Yo puedo ir a ver y leer la norma y calcular la resistencia en flexión de mis miembros de concreto conforme dice la norma. Pero ojo con estas dos consideraciones, sin ignorar estas dos consideraciones. Y a ver, quizás sea redundante que lo diga, pero cuando yo calcule este diagrama momento-curvatura, cuando yo defina la resistencia de estos miembros, tiene que ser la resistencia esperada. Y a este momento plástico que yo obtengo de este diagrama de momento-curvatura, no lo castigo por un factor de reducción de resistencia. Y entonces a mi articulación plástica, sencillamente le voy a asociar este valor que yo saco del diagrama momento-curvatura o el que calcule. Sencillamente mi articulación plástica tiene su momento de plástico, el momento asociado en su diagrama momento-rotación, es el que yo saco de una de estas dos formas. Bueno, y noten que acá dice que este valor, lo dicho, es razonable estimarlo con fórmulas reglamentarias o de un diagrama momento-curvatura. Acuérdense que no solo es importante calcular la resistencia en flexión, sino entender cómo estabilizarla. En este curso no solo se trata de saber cuánto vale esta fuerza, esta capacidad, sino saber las medidas de detallado que requerimos para que el elemento conserve esta capacidad a deformaciones plásticas importantes. En este curso no se vale que ustedes digan, ya calculé muy bien esta capacidad resistente, y que luego demostremos que a muy bajos niveles de deformación la pieza pierde su capacidad resistente. Eso no se vale. Entonces, noten que calcular la capacidad resistente conlleva entender las medidas de detallado del miembro estructural para conservar esa capacidad resistente a mayores deformaciones. Y entonces, entre otras cosas, esto implica dar resistencias adecuado ante otro tipo de comportamientos. En el caso del concreto dijimos que hay cosas que inestabilizan de manera importante el comportamiento de la pieza. Una pieza dominada por efectos de flexión, de cortante, ¿se acuerdan?
no me garantiza la estabilidad que yo busco. Y acuérdense que no me la garantiza particularmente en presencia de cargas cíclicas. Otra cosa que dijimos que no es aceptable, o sea, es tener un miembro de concreto con altos niveles de carga axial en compresión. Porque dijimos que el miembro no, que quizás la situación más peligrosa en un marco para un miembro de concreto reforzado es tener columnas altamente axializadas en compresión y esperar que esas columnas puedan desarrollar comportamiento lateral estable. Entonces, pues, fíjense que calcular la resistencia en flexión implica, en paralelo, asegurarnos o evitar ciertos comportamientos indeseables para los elementos estructurales. Ahora dice, en algunos casos particulares, la resistencia de los miembros de concreto solo puede estimarse correctamente si se toma en cuenta la interacción que se da entre ellos y los demás miembros estructurales. Y aunque pueden considerarse excepcionales, existen casos que no suelen incluir el del... Entre esos casos excepcionales no suele incluirse el de los marcos resistentes a momento, en que ni la normatividad actual ni los programas de análisis establecen correctamente las acciones actuantes o los elementos mecánicos en los miembros de concreto. En estos casos el juicio del ingeniero estructural es muy importante. Solo quiero decirles que este caso no lo vamos a ver porque nuestras estructuras no van a tener muros, pero que un modelo de plasticidad concentrada funcionaría pésimo para tratar de evaluar el comportamiento real de un muro y tratar de capturar este efecto. Un modelo de plasticidad concentrada como el que estamos trabajando es razonable para el caso de un marco. Sabemos que en el marco, en las vigas, ocurre esto, pero este efecto no define casi nunca el desempeño del marco. Sabemos que existe, que no lo estamos tomando en cuenta a través de nuestro modelo de plasticidad concentrada, pero consideramos que a pesar de que el modelo de plasticidad concentrada no toma en cuenta esta axialización de las vigas, pues es razonable modelarlo así, ignorando ese efecto. Pero lo que les estoy diciendo es que bajo ciertos casos, como puede ser el caso de este muro, este nivel de carga axial es tan grande que afecta totalmente la resistencia del muro. Y si yo no establezco la resistencia correcta del muro, yo puedo estar tomando malas decisiones de diseño. Y que el modelo de plasticidad concentrada que vamos a aprender en este curso no está pensado para entender este caso. Pues nada más que, aunque esto no nos va a suceder en este curso, que tengan en cuenta que la forma en que vamos a modelar en este curso no es razonable para otros casos. Para el caso de marcos, que es el caso de este curso, perfecto. Para otros casos no tan bien. Bueno, con esto terminamos cómo se calcula la resistencia de nuestras articulaciones plásticas para el modelo de plasticidad concentrada. Antes de que le entremos a la capacidad de deformación, ¿algún comentario, inquietud o duda? ¿Algo que quieran platicar como que no les quedó claro de cómo vamos a estimar el momento resistente de nuestras articulaciones plásticas? No, doctor, todo bien. Bueno, entonces ahora hablemos cómo vamos a estimar la capacidad de deformación de nuestras articulaciones plásticas. Acuérdense que todo esto es teórico. A la mera hora todo esto va a ser mucho más fácil. Pero entonces veamos qué tanto pueden rotar nuestras articulaciones plásticas antes de fallar. Hay una serie de lecturas perdón, esto está mal, no es Faritz. Voy a aprovechar para ir corrigiendo estas cositas, es Fardis. Entonces, hay una serie de lecturas que pues, les pueden ser útiles. Acuérdense que al principio de esta unidad les recomendé 2 libros. Pero pues hay ciertas cosas que a lo mejor leyendo un artículo o un reporte pueden quedar más claras. Entonces, estas referencias están incluidas como parte de las referencias del curso y pues no espero ni cercanamente que las vayan leyendo en paralelo con el curso. Sé lo pesado que es un trimestre en la UAM, pero en algún momento, quizás para su tesis o más adelante para su carrera profesional, pueda ser útil volver a estos reportes y a estos artículos e ir profundizando en algunas cosas.
Entonces dice que en esta sección nos vamos a concentrar en la capacidad de deformación última de miembros y estructuras de concreto reforzado sujetas a un estado de deformación monótonamente creciente. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es deformar nuestra estructura, nuestro miembro de concreto hacia una dirección hasta que la hagamos fallar. Acuérdense que esa falla es una falla no real, es una falla práctica. Nosotros vamos a decir hasta dónde podemos deformar nuestros miembros estructurales dentro como de los límites de un comportamiento confiable para nosotros. Cuando rebasamos ese límite, lo dijimos la clase pasada, no quiere decir que haya fallado físicamente el miembro de concreto. Lo que quiere decir es que ya entró en una zona de inestabilidad que nosotros no consideramos o no consideramos prudente dejar que una estructura de concreto se deforme hasta esos niveles de deformación durante un sismo. Sencillamente porque vamos perdiendo confiabilidad. Nos va empezando a ganar la incertidumbre. Entonces es sencillamente cuando estamos hablando aquí de la capacidad de deformación última, acuérdense que vamos a establecer un criterio. Es un criterio medio arbitrario, pero es un criterio que nos va a decir en este curso hasta dónde se vale deformar durante un sismo real nuestras piezas de concreto. Entonces, en esta unidad, el subíndice U va a denotar deformación última. Deformación última, acuérdense, es la máxima posible que nosotros permitimos como criterio de diseño. F denota deformación de fluencia. Y entonces, el concreto, dentro del comportamiento en flexión de un miembro de concreto, no define la fluencia del miembro en flexión del miembro, lo que define es su capacidad de deformación última. ¿Por qué? Porque el concreto se aplasta. Entonces, el criterio más importante que vamos a considerar aquí es el aplastamiento del concreto confinado. Y este no es un valor único, yo lo puedo ajustar conforme a las necesidades del proyecto. ¿Cómo? Pues con estribos. Mientras mejor confine el volumen de concreto, esta deformación se hace más grande. Pero esto normalmente va a definir en nuestro curso qué tanto se puede deformar el miembro estructural. Y el acero afecta, o el comportamiento del acero como material, no solo afecta la capacidad de deformación última del concreto, sino también su deformación de fluencia. Porque cuando fluya el acero longitudinal en tensión de mi sección transversal, yo voy a decir que la sección transversal fluyó y que mi miembro estructural fluyó. Entonces, el acero es el que define la curvatura de fluencia. Casi siempre dijimos que el concreto va a definir la deformación última de mi miembro estructural. Pero bajo ciertos casos, podría ser la fractura en tensión del acero el que define la capacidad última y pudiese ser el pandeo en compresión el que definiese la capacidad de deformación última. También yo puedo tomar decisiones de diseño que hagan que esta deformación al pandeo de mi barra se incremente. ¿Cómo? Pues usando barras más robustas. Una barra delgadita pues tiende a pandearse más rápido. También mientras ponga estribos más grandes y cierre los estribos, reduzco la longitud de pandeo de la barra de refuerzo longitudinal y entonces este valor yo también lo puedo ir modificando. Acuérdense que cuando el comportamiento del elemento es esto, un estado de deformación monótonamente creciente, casi siempre rige el aplastamiento del concreto. Dijimos que cuando hay fenómenos cíclicos, entonces pudiese llegar a regir el pandeo en compresión y bajo condiciones muy particulares pudiese llegar incluso a regir la fractura tensión del acero. Pero ahorita estamos revisando el comportamiento de la pieza en deformación monótonamente creciente. Entonces casi siempre va a ser el aplastamiento del concreto nuestro criterio. A ver, pues ¿cómo es que la capacidad de deformación de los materiales afecta la capacidad de deformación de la sección transversal? ¿Se acuerdan que yo impongo una curvatura? Y conforme la curvatura va creciendo, estas deformaciones unitarias van creciendo. Entonces, pues va a llegar un momento en que la curvatura es lo suficientemente grande, en que una de estas deformaciones unitarias va a llegar a la capacidad última de deformación del material estructural.
Como dijimos, en el caso del concreto es el aplastamiento, y casi siempre el aplastamiento del concreto confinado. En el caso de este acero a tensión, a mí me interesa esta deformación unitaria porque la sección fluye cuando fluye el acero longitudinal en tensión, y pudiese, en circunstancias muy particulares, la sección transversal pudiese fallar cuando se fractura este acero en tensión. Y del lado del acero a compresión, a mí lo que me interesa, o me interesa seguir la deformación unitaria en el acero a compresión, porque este acero a compresión se puede pandear, y bajo ciertas circunstancias el pandeo de este refuerzo puede resultar en la falla de la sección transversal. Entonces, por eso yo tengo que entender el comportamiento en compresión de la barra e ir entendiendo en qué momento se pandea el acero, y en caso de que ese pandeo sea inapropiado o demasiado rápido, cómo voy modificando el detallado de mi miembro estructural para hacer posible que retrasar este pandeo. Y bueno, y lo mismo con esto, yo puedo, mi sección transversal puede tener una capacidad de deformación última dependiendo de esta deformación unitaria de falla en compresión, de aplastamiento del concreto. Puede ser que si este valor no sea apropiado, yo puedo cambiar la distribución de estribos y refuerzo longitudinal para confinar mejor el volumen de concreto y tener un valor más apropiado de este parámetro. Entonces, si yo traduzco la interacción que hay entre la curvatura y estas deformaciones unitarias, yo podría entender cómo va evolucionando el comportamiento de mi sección transversal. Entendería que este primer punto o este punto de quiebre, que es muy importante, ¿por qué? Porque delimita el rango elástico de comportamiento de mi sección transversal y el rango plástico. Una vez que yo rebase este primer punto de quiebre, yo puedo decir que el elemento ya ingresó en su rango plástico de comportamiento. Antes de rebasar este primer punto de quiebre, yo podría decir que el refuerzo longitudinal está elástico, y entonces estoy en el rango elástico de comportamiento. Entonces, este punto de quiebre está asociado a la fluencia, o sea, esta curvatura de fluencia está directamente asociada a la fluencia del refuerzo longitudinal en tensión. Acuérdense que aquí se van incrementando las deformaciones unitarias del material, y que en la vida real la sección transversal podría fallar por tres razones. O se fractura el acero en tensión, o se empieza a aplastar el concreto confinado, o se pandea el acero en compresión. Pero dijimos que para deformación monótonamente creciente casi siempre rige el aplastamiento del concreto. La fractura y el pandeo del acero en compresión son más bien fenómenos cíclicos. Casi siempre cuando yo reviso el comportamiento monotónico de mi sección transversal, casi siempre lo que voy a concluir es que la que rige es el aplastamiento del concreto. Y por eso, pues la gran mayoría de los libros de concreto asocian directamente la falla de la sección transversal con el aplastamiento del concreto. Ni siquiera no se meten al que si se puede fracturar el acero, no se meten a qué pasa si se pandea el acero. Sencillamente dicen, mi sección transversal falla cuando se aplasta el concreto confinado. Lo que no nos dicen es que eso suele ser casi siempre cierto, siempre y cuando la sección transversal se deforme en una sola dirección, que no haya efectos cíclicos. Y entonces, pues nosotros vamos a usar ese criterio para establecer la capacidad de deformación última de nuestros miembros estructurales. Ojo que no es la última, ¿no? Acá dice, si ustedes ven esta gráfica que salió del artículo de unos colegas japoneses, dicen que a partir de este punto se va a ir degradando poco a poco la resistencia. Pero nosotros vamos a decir que la capacidad de deformación última de nuestras articulaciones plásticas está asociado a este fenómeno. No nos vamos a meter a que, oye, y aquí poco a poco se va a ir empezando a aplastar el resto del núcleo de concreto hasta que llegue el aplastamiento de las barras del refuerzo longitudinal. Cuando yo llego aquí ya tengo aplastado la zona de compresión del concreto, ya se pandeó el acero, pues ya no hay forma que sostenga el puntal de compresión para dar el par resistente en flexión de la pieza. Pero noten que dice acá que cuando nosotros rebasamos este punto se deteriora. ¿Qué se deteriora? Pues yo me voy regresando y dice que se deteriora la capacidad de resistir carga lateral de mi estructura de concreto. Entonces nosotros no queremos entrar a esta zona de deterioro.
para nosotros esto representa una zona de incertidumbre, y aunque hay comunidades en el mundo que permiten que sus elementos de concreto vayan ingresando a este rango, fíjense que todas nuestras normas técnicas complementarias de diseño por sismo en Ciudad de México, este es el punto máximo de deformación que permitimos en nuestras estructuras de concreto, en nuestras estructuras de acero y en nuestras estructuras de mampostería. Entonces, el criterio que usamos en México en los 3 materiales estructurales que usamos en nuestras estructuras grandes, esta es la máxima capacidad de deformación, la última que permitimos en los miembros estructurales. Entonces, es un criterio particular. Noten que el elemento no es que ya se haya roto aquí. Dijimos que si nosotros vemos un miembro estructural con este nivel de daño, veríamos que ya se está empezando a desconchar el concreto, pero básicamente veríamos que el elemento de concreto está básicamente sano. Y que uno diría, oye, ¿cómo que ya falló? Pues si yo lo veo y lo veo que está bien. Pues eso es lo que queremos de nuestras estructuras de concreto, que los elementos estén bien para darle certeza al ingeniero y sobre todo a la sociedad civil de que su estructura no está propensa a irse deteriorando poco a poco y entrar en una zona de incertidumbre. Entonces, este es el punto que vamos a considerar en este curso. Ojo que esta es una consideración muy mexicana. No, si ustedes leen otros libros de otros países, no hacen las cosas de forma igual. Entonces, nosotros en este curso va a ser importantísimo este punto y este punto. Este está asociado a la fluencia de nuestro miembro estructural y este está asociado a su capacidad de deformación última, que es la máxima aceptable en este curso. Nosotros vamos a considerar que nuestros miembros de concreto están agrietados inicialmente. Ya iremos a la parte a discutir esa parte. Pero nosotros vamos a pensar que este punto no existe. O sea que hay una línea recta conectando el origen de mi sistema coordenado con este primer punto de fluencia de las barras en tensión. A este vamos a asociarle la fluencia del miembro estructural o de la sección transversal, y a este punto le vamos a asociar la deformación última que permitimos. Y entonces, a ver, traduciendo esto que nuestros colegas americanos tienen aquí a nuestro curso, pues ustedes podrían hacer un diagrama momento-curvatura con un software. ¿Se acuerdan que este punto estaría asociado al primer aplastamiento del concreto confinado? Así ustedes sabrían dónde detener esta curva y le asignarían la curvatura última. Sabiendo que esta es la curvatura última, ustedes usarían una idealización bilineal del diagrama momento-curvatura real. Bueno, del diagrama momento-curvatura calculado con el software de análisis. Y entonces este punto ya tienen un criterio muy claro para establecerlo, y este punto sería como pues el punto de quiebre de este modelo bilineal, y a este nosotros le asociaríamos la curvatura de fluencia. Acuérdense que también a este le asociamos la resistencia en flexión de la sección transversal. Bueno, esto es a nivel sección transversal, y ahora tenemos que ir a nivel miembro estructural. Y dice que aunque nos vamos a concentrar en la capacidad de deformación en flexión, hay interacciones muy importantes entre la flexión y otros elementos mecánicos como el cortante y el axial. ¿Qué quiere decir? Que aunque en nuestra articulación plástica nosotros le vamos a dar la capacidad de deformación en flexión del miembro estructural, pues no podemos ignorar el cortante y el axial en la pieza. Entonces, a ver cómo le hacemos. Pero en el modelo de análisis es como si la articulación plástica solo tuviera deformación en flexión. Pero de alguna manera, a ver cómo le hacemos para meter las interacciones con el cortante y el axial que tiene esa capacidad de deformación en flexión. Y además debemos tomar en cuenta la contribución de otros efectos que modifican las demandas y capacidad de deformación en flexión que tienen los miembros de concreto reforzado con relación a las que exhibe una sección transversal. Entonces, pues esto está muy bien, pero esto ignora un montón de cosas. Entonces, estos son, digamos, valores de referencia, pero vamos a ver cómo se modifican la capacidad de deformación real de los miembros de concreto reforzado. A ver, al final de cuentas, acuérdense que lo que nosotros queremos no es un diagrama momento-curvatura. Esto corresponde a una sección transversal. Lo que nosotros queremos establecer es un diagrama momento-rotación. Esto corresponde a un miembro estructural. Entonces,
mi diagrama momento-rotación más o menos va a seguir la forma de este diagrama momento-curvatura. Y entonces también para mi miembro estructural yo voy a considerar que la afluencia se da cuando se alcanza la afluencia del acero en tensión. Pero este punto de falla pues no solo se debe a la falla de la sección transversal. Acuérdense que la falla de la sección transversal puede deberse a la fractura del acero, al aplastamiento del concreto o al pandeo del acero en compresión. Dijimos que casi siempre al aplastamiento del concreto, ¿no? Entonces, eso es la sección transversal. Pero cuando ponemos a interactuar mi miembro de concreto con otros miembros de concreto, se dan muchísimos fenómenos que pueden hacer que el miembro estructural falle a deformaciones mucho menores que el aplastamiento del concreto en la sección transversal crítica, que es la del extremo, donde está la articulación plástica. ¿Se acuerdan que dijimos que es más, que la mayoría de los elementos de concreto se deslizan antes de que se aplaste el concreto de su sección transversal crítica? Entonces, lo que estoy diciendo es que la mayoría de los miembros de concreto, antes de que la sección transversal crítica, que es la que está en el extremo, ya dijimos que es la del extremo porque ahí se maximiza la flexión, ahí es donde se hace la plastificación del elemento. Antes de que se aplaste el concreto ahí, pueden suceder muchas cosas. Si les enseñaste un video y les enseñé una figura donde se veía cómo se abre una grieta a todo lo largo del miembro estructural y dijimos que muchas veces el elemento desliza antes de que se aplaste el concreto en su sección transversal. Entonces, está bien tener este como un valor de referencia, pero que es posible que la rotación de falla o la rotación última de mi miembro estructural sea mucho menor que la deformación asociada a la sección transversal crítica. Entonces, acuérdense que cuando estamos hablando de un diagrama momento-rotación, este diagrama se lo queremos asignar no a una sección transversal, se lo queremos asignar a toda una longitud de articulación plástica en el extremo de la pieza. Y que para obtener todo este comportamiento tengo que integrar el comportamiento de la sección transversal. Y lo único que estoy diciendo es que cuando yo calculo las propiedades de la sección transversal, tengo una capacidad de deformación que pudiese ser no representativa de la articulación plástica. ¿Por qué? Porque hay veces que la articulación plástica falla a niveles de deformación más bajas que la que está asociada a la falla de la sección transversal en el extremo del elemento. Y entonces, pues yo quiero establecer este diagrama momento-rotación. Yo quiero ir de entender cómo se comporta una sección transversal a entender cómo se comporta un miembro estructural de concreto. Y pues entonces hagámoslo. Entonces, vamos a tomar, digamos, la secuencia en cómo se fue estableciendo el concepto de articulación plástica. ¿Cómo se hizo? Pues se tuvo que calibrar experimentalmente. ¿Qué es lo que yo quiero? Que mi modelo analítico prediga la capacidad de deformación que yo mido en el laboratorio. O sea, yo quiero reproducir las capacidades de deformación que yo mido en el laboratorio. Entonces, a ver, no le traten de encontrar mucha lógica ni... Lo que estamos desarrollando a continuación no es un modelo que se apegue perfectamente al comportamiento real de los miembros de concreto. Es un modelo que reproduce razonablemente bien, de manera empírica, la capacidad de deformación experimental medida para los miembros de concreto. Entonces, hablemos de la historia de cómo se desarrolló este concepto. Entonces, vamos a suponer que este miembro estructural tiene resistencia adecuada en corte. ¿Qué quiere decir? Que su comportamiento no está dominado por efectos de corte, sino en flexión. ¿Por qué? Pues porque queremos saber la capacidad de deformación en flexión. Entonces, a ver, vamos a aplicar una carga P y la vamos a ir incrementando secuencialmente. Y mientras la vamos incrementando, vamos a ver cómo se incrementa este desplazamiento. Este desplazamiento representa la capacidad de deformación de este miembro. Cuando este falle, cuando yo diga que ya el miembro estructural falle, acuérdense que es una definición subjetiva, pero cuando yo subjetivamente diga ya este elemento estructural, por su patrón de daños y su comportamiento ya llegó a la falla, entonces voy a decir que ese desplazamiento asociado a la falla representa la capacidad de deformación última del miembro estructural. A ver, ¿y cómo puedo calcular esta flecha?
porque pues este va a ser mi criterio para establecer la capacidad de deformación del elemento. Pues a ver, repasemos en 5 segundos la teoría tradicional en flexión. La flecha yo lo calculo como la integral del giro, y el giro a su vez yo la calculo como la integral de la curvatura, o en otras palabras, caracterizar el comportamiento en flexión del miembro, yo calculo un diagrama de curvaturas, lo integro 2 veces y entonces obtengo esta flecha. Entonces yo hago esto, digamos, como les enseñaron los profes, ¿no? Los profes que les dieron mecánica de sólidos y que les enseñaron a calcular flechas, pues calculamos así como les enseñaron y tenemos un valor teórico de esta flecha a la falla. Y lo que observamos es que el desplazamiento medido experimentalmente es mucho mayor que el teórico, y que esta diferencia se incrementa mientras se reduce la relación de esbeltez de la viga. Mientras la viga es más robusta, el valor experimental se vuelve mucho mayor que el que nosotros calculáramos con la teoría tradicional en la flexión. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no podemos usar tradicionalmente o como se usa tradicionalmente esta teoría, porque si hacemos eso vamos a estar subestimando, pero por mucho, la capacidad de deformación de los miembros de concreto. Entonces, este reporte, ahí lo tienen como parte de la referencia, es una excelente lectura si algún día quieren profundizar en esto. Pero bueno, pues imagínense que tuviéramos una viga, ¿no? Con puro acero aquí en la parte superior del... Obviamente también hay acero acá abajo, pero yo quiero llamarles la atención al comportamiento de este acero longitudinal. Si lo ven, es el acero longitudinal en tensión, ¿no? Esta viga está trabajando en flexión negativa. Entonces vamos a aplicar esta carga P y la vamos a ir incrementando progresivamente hasta que la viga se deforme tanto para alcanzar su deformación última. Entonces, pues vamos a hacer primero el experimento de solo llevar la viga, o sea, no la quiero llevar todavía acá, yo quiero ir por pasos. Entonces primero voy a considerar que la viga no está agrietada y la quiero llevar acá y sacar la flecha al primer agrietamiento de la viga. Luego le sigo incrementando la fuerza hasta que llegue acá, pero antes de entender qué está pasando acá, yo quiero tratar de entender si puedo calcular la flecha o la deformación de la viga cuando alcanza su primer agrietamiento. Y entonces, pues noten que el diagrama de momentos de una viga aquí, suponiendo que esta sea la única carga que actúa en la viga, pues yo tendría un diagrama de momentos triangular y el momento máximo estaría aquí en el apoyo, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que el momento máximo apenas quiero que alcance el momento de agrietamiento. En ese momento detenerme, calcular analíticamente la flecha de la viga en ese momento y calcularla con la flecha que en ese momento estoy midiendo experimentalmente. Entonces, pues yo acá también tendría pues un diagrama de curvaturas, de curvaturas lineal. Acuérdense que la curvatura es igual al momento de agrietamiento entre E y o la rigidez en flexión, que sería la pendiente de esta recta. Entonces, pues yo tendría un diagrama lineal de curvatura, lo integraría 2 veces para sacar la flecha en el extremo. Entonces, pues acá, aquí está la doble integral. Estoy usando el teorema área-momento. Ahorita se los recuerdo cómo se usa el teorema área-momento. Pero créanme que aquí estaría integrando 2 veces esta curvatura. Acuérdense que esta curvatura sería este momento entre E y. Y es el E y grueso de la viga porque no está agrietada. Y entonces, pues yo podría hacer todos los cálculos siguiendo, digamos, la teoría tradicional de la flexión. Y lo que yo veo es que el valor que yo estimo con la teoría de la flexión es mucho menor que el valor que yo mido. O sea, la deformación del miembro de concreto a digamos, primer agrietamiento teórico es mucho mayor que el que yo estimo. Entonces, noten que aquí el miembro se comportó elásticamente. Si algo debería valer para el caso de la teoría tradicional de la flexión es que en el rango elástico esa teoría debería funcionar de maravilla. Y lo que veo pues es que no funciona ni cercanamente de maravilla, porque esta teoría de la flexión, subestima considerablemente la deformación que desarrolló
el elemento de concreto a este primer punto de agrietamiento. Y entonces encuentro que los elementos de concreto hacen algo muy diferente a todos los demás elementos. Primero, lo que ves que en esta zona es imposible decir que no esté agrietado. O sea, una cosa es que yo no haya alcanzado el momento de agrietamiento teórico y otra cosa es decir que el elemento de concreto está sin agrietar. Aunque no veamos las grietas, aquí por muchas razones el elemento de concreto se agrieta a muy bajos niveles de esfuerzo. Pues quizás la más importante sea contracción por secado. Cuando el elemento va perdiendo agua, va perdiendo volumen. Y cuando va perdiendo volumen, el concreto se va agrietando. Va perdiendo, digamos, el concreto va perdiendo volumen, el refuerzo longitudinal no, porque el refuerzo longitudinal no se seca. Y entonces la diferencia entre el hecho de que el acero sea dimensionalmente estable y el concreto vaya reduciendo su volumen, pues es que se va agrietando el concreto. Y como esta es una zona de discontinuidad, vea o no vea la grieta, pues ahí se forma esa grieta. Y la otra es que aún a muy bajos niveles de deformación, aquí hay una concentración de esfuerzos. Esta es una zona de cambio geométrico. O sea, que hay una concentración de esfuerzos que hace que los elementos de concreto se agrieten ahí a muy bajos niveles de momentos, aunque no se haya alcanzado el momento teórico de agrietamiento. Ahora, vamos a suponer que existe esta grieta. Y con base en la existencia de esa grieta, noten que aquí está el elemento de concreto, este sería el apoyo, aquí estaría la grieta. Y este sería la longitud de anclaje, ¿no? Este sería la longitud de anclaje del refuerzo longitudinal. Acuérdense que este es el apoyo, esta es la grieta y este es el elemento de concreto. Entonces, yo podría tratar de igualar qué esfuerzo se desarrolla en esta zona de anclaje, dado un esfuerzo en esta barra. ¿Y por qué esta barra iba a desarrollar esfuerzo? Pues porque le estoy poniendo una carga a la viga. En el momento en que yo le pongo una carga a la viga, aquí en esta zona, pues estoy desarrollando esfuerzos de tensión. Entonces, pues los esfuerzos de tensión que se están desarrollando aquí, ¿cómo se equilibran? Pues aquí en el anclaje, ¿no? Si el anclaje no pudiera desarrollar estos esfuerzos en la superficie de la barra, pues sencillamente la barra se saldría y toda la viga fallaría. Entonces, aquí hay tensión y esta tensión pues está desarrollada en la superficie de esta barra. Entonces, ¿cuál sería la fuerza que se desarrollaría en la superficie de esta zona de anclaje? Pues es igual a la longitud por pi por el diámetro de la barra. Noten que este es la circunferencia, ¿no? Esta es la longitud de la circunferencia. Por la longitud, esta es la barra, este es el área en la superficie de la barra. Por un esfuerzo de adherencia, pues esto me daría una fuerza de tensión en esta dirección. Esta tensión en esta dirección tendría que equilibrar la tensión en la barra longitudinal. La tensión en la barra longitudinal es el área de la barra longitudinal, que es pi por su diámetro al cuadrado entre 4 por el esfuerzo. Y entonces yo podría sacar pues cuánta longitud requeriría yo de anclaje en función de cuál es el esfuerzo en tensión máximo de la barra y el esfuerzo de adherencia. Se han hecho varios experimentos, ¿no? Sabemos que este Fs al final es el esfuerzo de fluencia. Básicamente se puede hacer una estimación de cuánto es este valor de adherencia, de esfuerzo de adherencia, y con base en eso se podría establecer una longitud teórica para el anclaje que yo requiero. Ahora, pero el punto es que si este anclaje presentara una distribución lineal, no la presenta, pero vamos a suponer que este anclaje, que el esfuerzo de adherencia sea constante en la superficie de la barra. Entonces, acá se desarrollaría la máxima fuerza en la barra y acá se iría disminuyendo hasta que en el extremo del anclaje no tendríamos tensión. Entonces, noten que esta porción del anclaje está en tensión. La única forma de equilibrar la tensión en la barra es que todo el anclaje desarrolle tensión. Si esta porción de la barra está en tensión, pues sabemos que cualquier barra sujeta a esfuerzos en tensión se elonga. Y entonces se podría hacer un cálculo de qué tanto se está alargando esta barra. Ahora,
no solo se está alargando la barra, sino que si este esfuerzo de tensión en la barra fuese suficientemente largo, si fuera suficientemente grande, el contacto de la superficie metálica de la barra, de las corrugaciones de la barra con el concreto, pudiesen llegar a aplastar el concreto en esta zona de contacto. Y entonces la barra pues no solo se alargaría, sino se deslizaría. ¿Y por qué todo esto es bien importante? A ver, noten que este punto está sujeto a esfuerzo cero. Como está sujeto a esfuerzo cero, pues no se va a mover. Este punto se va a quedar fijo. ¿Qué pasa si esta porción de la barra tiene tensión? Se va a alargar. Entonces, esta sección transversal que estaba originalmente aquí a donde estaba la grieta, si esta porción de la barra se alarga, pues esta sección de transversal se mueve hacia afuera. Cualquier elemento, cualquier porción de la barra que esté sujeto a tensión, se alarga. Eso lo sabemos. Entonces, pues, este punto que originalmente estaba acá, se mueve hacia afuera. Noten que en el momento en que este anclaje se alarga, y este punto que estaba aquí se mueve, pues estamos creando una curvatura. Esta longitud dividida por la altura de la pieza me está dando una curvatura extra. Es una curvatura extra por deslizamiento del anclaje. Y noten que esta deformación pues incrementa enormemente la flecha en el sistema estructural. A esta flecha todavía le tendría que calcular la deformación de esta barra. Y dice que esta flecha debido al deslizamiento del acero puede llegar a ser del orden del desplazamiento debido a fricción. Entonces, pues por eso es que no le dábamos, ¿no? Noten que cuando yo estaba tratando de comparar este medido contra este estimado, este solo estaba tomando en cuenta la deformación de la viga, mientras que este estaba tomando la deformación de la viga más la flecha debido al deslizamiento del acero. Y noten que esa flecha debido al deslizamiento del acero es enorme. Si yo no la tomo en cuenta en mis cálculos, pues voy a subestimar enormemente la capacidad de deformación de la viga. Dice acá que cuando este acero se desliza, digamos que si este esfuerzo en tensión fuera muy grande y se empezara a aplastar la zona del concreto, no sé si ven que el refuerzo empezaría a deslizar sin entrar en contacto con el concreto. Esta zona estaría aplastada. Esta barra no podría desarrollar esfuerzo hasta que volviera a retomar contacto con concreto que no estuviera aplastado. Entonces, eso hace que los ciclos histeréticos, cuando hay problemas de anclaje, tengan este adelgazamiento. Es un adelgazamiento muy parecido al del cortante. ¿Se acuerdan que el problema del cortante es en la zona de recarga? ¿Por qué? Porque va moviéndose el puntal de compresión hasta que entra en contacto con el estribo. Y en lo que eso sucede, la pieza de concreto no tiene ni resistencia ni rigidez. Pues lo mismo pasa cuando tengo problemas de adherencia. En la zona de recarga, el refuerzo se va a ir deslizando, no se va a ir apoyando sobre el concreto que ya está aplastado y solo va a poder desarrollar capacidad hasta que retome contacto con concreto que no está aplastado. Entonces, en esa zona de deslizamiento y sobre todo en las zonas de recarga, la pieza no desarrolla ni resistencia ni rigidez. Entonces, una pieza de concreto que tenga problemas de deslizamiento del acero longitudinal tiene casi los mismos problemas que una pieza cuyo comportamiento está dominada por corte. Que hay algo que tiene que viajar hasta establecer contacto con algo más. Hasta que no establezca contacto con ese algo más no puede desarrollar sus esfuerzos. En este caso estamos hablando del acero longitudinal en tensión. Y entonces mientras eso sucede, en la etapa de recarga, pues una viga de concreto con problemas de deslizamiento no desarrolla ni resistencia ni rigidez. Entonces esto es un problema lo del deslizamiento. Y se puede hacer un detallado para minimizar el problema de deslizamiento. Pero acá no queremos hablar ahorita de ese detallado. Lo que queremos decir es que hagamos lo que hagamos, va a haber esta deformación en la zona de anclaje. Esa deformación viene, aunque no se deslizase el acero, noten que esta zona de anclaje está sujeta a esfuerzos de tensión. Cualquier porción de una barra sujeta a esfuerzos de tensión se alarga. Y entonces, al alargarse,
Uy, perdón. Esta porción de la barra que estaba aquí se sale, y al salirse hay una deformación que produce una curvatura extra, y esta curvatura extra produce un desplazamiento extra. Y entonces la capacidad de deformación real de mi pieza de concreto, aún a muy bajos niveles de deformación, es qué tanto se deforma mi viga más cuánto es este desplazamiento debido a esta deformación de la zona de anclaje. Bueno, déjenme ver qué horas son. Ay, no, 11:30. Bueno, dejémoslo acá. Vamos a ver ya cómo a la larga vamos a tomar en cuenta esta componente de deformación en el miembro de concreto, pero ya se me acabó el tiempo. Bueno, entonces terminamos la clase acá. Los veo el miércoles. Hasta luego, doctor. Buen día. Nos vemos.